Muy buenos días, chicos, es un gusto tenerlos de nuevo en el salón de clases, en este caso con el curso de Economía Industrial. ¿Sí? Por ahí un saludo a todos, disculpen que no había encendido mi cámara. Voy a estar apagando mi cámara para que de alguna manera la cobertura o la cobertura que tenemos aquí pues llegue completa con la información, más que con la imagen. Entonces, a fin de que ustedes puedan visualizar de una mejor manera la clase, voy a apagar mi cámara, ¿sí? Pero es un gusto saludarlos a todos. Pues entonces, chicos, el último día de clases en el curso de Economía Industrial estábamos trabajando precisamente el área de las industrias, ¿verdad? ¿Qué industrias existían? Hoy por hoy vamos a enfocarnos en el origen de esa industria y en la evolución que ha tenido a través del paso del tiempo. Entonces, vamos a iniciar por acá con este título, por favor. Y vamos a mencionar este punto muy importante. Vamos a mencionar que alrededor de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, estamos hablando de años de 1700 al 1900, básicamente, se da el proceso de transformación, ¿sí?, de los recursos de la naturaleza y sufren un cambio radical, ¿sí? Esto se conoció como Revolución Industrial. Entonces pudiéramos decir, chicos, que el punto de partida de la industria como tal se da desde esa revolución industrial. Preguntita de laboratorio: ¿de qué periodo a qué periodo se dio la revolución industrial? ¿O de qué siglo a qué siglo? Y entonces podemos mencionar desde el siglo XVIII hasta el XIX. Estamos hablando años del 1700 al 1900. ¿Sí? Entonces, entre esos 200 años se da la revolución industrial. Y entonces, ¿en qué consiste la revolución industrial? Bueno, pues básicamente la revolución industrial consiste en implementar nuevos procesos de transformación de los recursos de la naturaleza. Voy a tratar de subrayar esta idea principal para que ustedes la puedan observar ahí. ¿En qué consiste la revolución industrial? En un proceso de transformación, ¿sí? En nuevos procesos de transformación. Periodo, chicos, siglo XVIII y siglo XIX, que se dio ahí la revolución industrial. A continuación vamos a hacerle énfasis a esa revolución industrial, ¿sí?, para que quede un poquito más claro. Pero de entradita, pues vamos a mencionar esto. Gracias, Miguel, por compartir asistencia. Para los chicos que quizá entraron un poquito tarde, ahí Miguel nos hizo favor de compartir la asistencia. Vamos a llenarla, por favor, para no quedarnos sin eso. Entonces, volviendo al tema, pues mencionamos de que el origen es la revolución industrial. ¿En qué consiste la revolución industrial? En los nuevos procesos de transformación de los recursos naturales. ¿De qué año a qué año se dio esta revolución o este gran acontecimiento? Del año 1700 al 1900, siglo XVIII y siglo XIX. Muy bien, yo creo que está bastante claro aquí, ¿verdad? Si alguien necesita un poquito más de tiempo me avisa y con mucho gusto volvemos a recapitular. ¿Vamos? Muy bien. De mi parte, pues vamos a continuar, ¿sí? Y vamos a pasar a una pequeña explicación donde el trabajo manual, ¿sí?, aquello que se hacía en los talleres, aquello que antes del siglo XVIII, o sea, hablemos de los años 1700 para abajo, si lo quieren ver ustedes, o para atrás, ¿sí?, 1600, 1500, 1400, pues existía mucho trabajo manual, muchos talleres, pequeños talleres hogareños, en donde se establecía el trabajo manual. Y bueno, este fue sustituido por la implementación de máquinas. Y entonces ya en el contraste podemos ver a una persona tejiendo a mano y a unas cuantas decenas de personas con máquinas industriales o máquinas de coser. Sin embargo, debemos de recordar que en una primera instancia, esa máquina o esa primera maquinaria que se implementa es la máquina de vapor. Aquella máquina que genera energía por medio del dióxido de carbono y por medio del vapor, ¿sí?, de algunos productos que se quemaban. Entonces de ahí pues surge precisamente las locomotoras y un sinfín de máquinas que trabajaban con base en vapor con la fuerza del fuego. Entonces se generaba una energía. Entonces sí hay que considerar esa máquina de vapor como la pionera, ¿no? Ahora, ¿qué se da acá precisamente cuando se da la sustitución de un trabajo manual
por la implementación de máquinas. Ah, bueno, pues lo que se da acá es un ahorro de tiempo. Lo que una persona tardaba, ¿qué les digo? Una semana en realizar, pues básicamente a través de la implementación de máquinas modernas, pues lo podía producir en una mañana, en unas cuantas horas, sino hasta en minutos, ¿verdad? Y a gran escala. Esa era la gran diferencia, que tal vez se tardaban lo mismo haciendo en trabajo manual una prenda y en la implementación de máquinas con una máquina 10 prendas y así multiplicado por cuántas máquinas, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ahorro de tiempo se dio, el ahorro de tiempo en la transformación. Bueno, si alguien tiene dudas, algo que agregar, enhorabuena, lo puede comentar, no hay ningún problema. Todavía hay algunos que se están apuntando a la clase. Bueno. Entonces, como decíamos, hay un desplazamiento. Si ustedes se percatan, hay un desplazamiento porque para, por ejemplo, una producción de 10 prendas, se necesitaban 10 obreros. Mientras que con la implementación mecánica o la implementación de estas innovadoras maquinarias, ese trabajo que hacían 10 personas lo podía hacer una sola máquina. ¿Sí? Ahora bien, aquí caemos a un dilema o caemos a una discusión. Y es esa discusión de que de alguna manera la máquina tampoco puede soportar el trabajo por ella misma o por ella sola. Por eso aquí se da entonces ese problema social. De alguna manera el hombre construyó al mismo prototipo que lo iba a suplantar y lo iba a desplazar de la producción. El mismo hombre fue. Pero la máquina como tal no tiene la capacidad de dirigirse por ella misma. Por eso se tuvo que entrar entonces en un pequeño debate para llegar a un acuerdo y que entonces tanto la tecnología como la mano de obra estuviera balanceado. De esta manera entonces se implementan los operadores de máquinas para colocar pues esa base o esa paz, ese punto intermedio entre un punto y otro, entre la tecnología y la mano de obra. Se dan entonces los operadores. Con los operadores se da también la especialización del trabajo, ¿verdad? También se da esa especialización. Pero pues antes de llegar a este punto es bueno recordar precisamente esto que veníamos ya viendo hace un momento. La manufactura, ¿sí? Coloquemos como título, por favor, manufactura. Teacher, disculpe, ¿puede proyectar el anterior? Disculpe que no lo terminé de copiar. No hay ningún problema. Vamos a proyectar acá en lo que todos colocan manufactura. Yo creo que estábamos aquí antes del problema social. Me imagino que es esta, o bien, si no es esta, es esta. ¿Cuál será? El teacher es el otro que pasó anterior. Muy bien, creo que es esta. Ajá, esa. Muy bien. Me avisan entonces en cuanto ya podamos seguir. Ya, teacher, gracias. Muy bien, gracias a usted por mencionar esto. No hay ningún problema. Si alguien tiene más dudas así, enhorabuena. Bueno, entonces vamos con el término de manufactura. Manufactura, pues yo creo que es algo que ya hemos escuchado en otras oportunidades, ¿no? La manufactura es precisamente esa forma más elemental de la industria, como la piedra angular, si lo quiere ver así, o ese primer paso, ese primer acontecimiento, ese primer producto, ese embrión de la industria, ¿no? La palabra significa básicamente así, manufactura, hacer a mano o hacer con la mano. Pero en economía significa un poquito más. La manufactura significa transformar la materia prima en un producto de utilidad concreta. ¿Ya? Manufactura entonces es simplemente, desde su significado etimológico, hacer a mano. Hacer algo a mano. Eso es manufactura. Pero ya desde el punto de vista económico es transformar el recurso natural, transformar la materia prima en algo que nos vaya a servir como sociedad. Y entonces aquí pudiéramos hablar de un sinfín de manufacturas. La mayoría de estos se dan, por ejemplo, con las artesanías, ¿sí? Desde la elaboración de algunos jarrones, de algunos implementos de cocina,
hasta las tejas, ¿sí? Que sirven también para la vivienda, y así incluso la misma casa, antes que habían casas de adobe, todavía existen algunas, y que soportaron el temblor de hace poco, pues también es algo de la manufactura, es algo hecho a mano. Entonces, digamos que la manufactura fue la base, la piedra angular, la base de lo que hoy es la industria. Muy bien. Si alguien necesita un poquito más de tiempo aquí, me avisa, por favor. Si no, pues vamos a continuar la clase. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Hablemos de la revolución industrial, jóvenes. ¿Sí? Hablemos de la revolución industrial. Coloquemos como título esto. La revolución industrial, chicos, inicia en Gran Bretaña. ¿Sí? Posterior, se da en todo el territorio inglés y posterior se extiende a territorios europeos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a platicar de esto. Para eso vamos a pedirle de favor en esta oportunidad a nuestro amigo Jonathan Butch, que nos pueda leer este apartado de revolución industrial. Por favor, Jonathan. Es un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En el Reino Unido, el primer lugar, y el resto de Europa continental después, sufre el mayor conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales de la historia de la humanidad. Muy bien, gracias, le agradezco bastante, compañero. En este caso, entonces, la revolución industrial aquí es un poco más específico, ¿verdad? Nos sigue hablando del mismo siglo XVIII y siglo XIX, de 200 años, pero ya no se especifica que es en la segunda mitad. Algunos economistas y algunos historiadores atribuyen el gran paso de la revolución industrial para el año de 1776. Por eso es que algunos, si ustedes buscan en alguna bibliografía, les va a aparecer este dato. Y si nos ponemos a pensar y escuchamos bien a nuestro compañero y tomamos lectura con él, aquí nos habla de que comprendió entre la segunda mitad, o sea, entre 1750, ¿no?, a principios del siglo XIX, o sea, de 1750 a 1810, 1820, 30, 40 y hasta 50. Entonces, es en este periodo donde se da. Nuevamente, se da en Reino Unido, en primer lugar, se extiende a Europa y pues sufren el mayor conjunto de transformaciones, ojo, socioeconómicas, de transformaciones tecnológicas, culturales de la historia. Recordemos que para esta época venimos trabajando un sistema feudal, un modo de producción feudal, donde de alguna manera es el señorío, la nobleza, la corona, la monarquía, la que tiene el control absoluto sobre los medios de producción y sobre las relaciones de producción. Ellos proponen sus propias normativas, ¿verdad? Entonces, de venir de un feudalismo tan marcado, tan enraizado, tan tradicionalista, tan común, pues entonces la implementación de tecnología vino a acabar con esos paradigmas y estableció con ello diferentes clases sociales y clases socioeconómicas. Por eso se dan grandes transformaciones tanto en la sociedad como en la economía. Y esto que repercute al fin de cuentas en la evolución del hombre. De alguna manera, aquí, recordemos que en el periodo feudal, nosotros venimos de una propiedad de la tierra, una propiedad de los instrumentos de trabajo de labranza como azadones, ¿qué más? Machetes y así un sinfín de instrumentos y herramientas para la agricultura, porque era esa la actividad de mayor frecuencia o de mayor auge, ¿sí? Ahora bien, de pasar de campos pasamos a concentrarnos en fábricas. De estar trabajando con un asadón, pasamos a trabajar con una computadora o bien con una maquinaria que ya hacía mi trabajo. Entonces sí se da ese gran cambio incluso cultural, ¿verdad? Se podría decir también que, por ejemplo, nuestra situación ahora en forma virtual también conllevó un gran cambio cultural y socioeconómico. Díganme ahora si no culturalmente nosotros limpiamos todo
o somos más higiénicos. Yo no sé quién es, ahorita pues hay una pequeña peste por ahí de gripe con respecto a estos cambios climáticos, ¿no? Pero después de esto, ¿quiénes se han enfermado con frecuencia? No sé si ustedes se han percatado. Nos hemos enfermado menos, pero ¿por qué? Porque ahora nos cuidamos más. Entonces, de alguna manera, estos cambios, de alguna manera también en las formas de trabajar, se tuvo que implementar nuevas tecnologías, ¿sí? Nuevos paquetes de internet, ¿sí? Y entonces nuevas formas en las que la economía tenía que seguir de alguna manera. Bueno, vamos a continuar acá y vamos a mencionar lo siguiente. Siempre como revolución industrial. Algunos parámetros o características, ¿sí? Comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el desarrollo del proceso del hierro. Entonces pudiéramos decir, y voy a enmarcar esta parte, ¿sí? Pudiéramos decir que las actividades que por excelencia marcaron ese cambio de mundo, pues fue esa industria textil. Ahí hay alguien con el micrófono encendido, lo vamos no tengo internet, no miro, no. a ver. Voy a silenciar, si alguien tiene dudas me dice porfa. Entonces, ¿cómo comenzó la revolución industrial? Pues con la mecanización. ¿En qué sectores? En el sector de industria textil y en el proceso del hierro, ¿verdad? Para que lo podamos marcar todos, por favor. Bien. Proceso de hierro. Punto 2. Expansión del comercio por medio de la mejora de las rutas de transporte. Se da también una pequeña transformación en el ferrocarril, en las vías de transporte, ¿verdad? Entonces, se da una expansión con esto, con extender más esas vías, que el ferrocarril o este instrumento llegue a más lugares. Entonces, de alguna manera, el comercio también se extiende con esas vías de transporte o esas rutas de transporte. Y por último, pues tenemos un dato importante que si nos ponemos a investigar de forma individual, todos nos vamos a topar con esta información. La innovación más importante fue la máquina de vapor, que ya lo mencionaba, y también la denominada Spinning Jenny, ¿sí? En el caso de la Spinning Jenny, debemos de mencionar que es una máquina textil, ¿sí? Entonces, que está diseñada para producir o para transformar el algodón, el poliéster y todo lo necesario en una prenda. Entonces, las de mayor importancia dentro de la innovación mecánica en la revolución industrial fueron la máquina de vapor y la Spinning Jenny, que era una máquina tejedora. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a borrar aquí mis dibujos. Bueno, digamos, todavía hay alguien aquí en el salón de clases. Bueno, vamos. Coloquemos como subtítulo, por favor, etapas de la revolución industrial. Profe, ¿Sí? ¿puede regresar un poco, por favor? No hay ningún problema. ¿Aquí está? Sí. Yo me detengo aquí el tiempo necesario, ustedes me avisan cuando ya. Muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí? Continuemos pues. Etapas de la revolución industrial. Vamos con lo siguiente. Primera etapa, años de 1750, precisamente la segunda parte del siglo XVIII, ¿sí? Al año de 1840, que es la primera parte, a diferencia del siglo XVIII, que es la última, aquí es la primera del siglo XIX. Hablemos alrededor de 90 a 100 años en el que se estableció esta primera etapa de la revolución industrial. Y una segunda etapa que data de los años de 1880, o sea, en la segunda parte del siglo XIX, hasta nuestros tiempos. Ojo acá. En esta segunda etapa se considera que no se ha terminado y que hoy por hoy las innovaciones mecánicas respecto a la fabricación o transformación de los recursos naturales se sigue dando a gran escala, ¿verdad?
y por tanto siempre está en desarrollo, en constante movimiento, entonces no se le puede considerar como algo que ya culminó, sino que aún hoy en día seguimos en esta segunda etapa de la revolución industrial. Y no me dejarán mentir cuántos casos hay de algunas actividades que ya no la realizan pues, algunas personas, sino que son las maquinarias, ¿verdad? Ahí pudiéramos colocar algunos ejemplos incluso de esto. ¿Sí? Bueno. Vamos a seguir. Si alguien necesita más tiempo aquí, me avisa por favor. Sigamos. Consecuencias. Coloquemos como subtítulo, por favor, consecuencias de esta revolución industrial. ¿Será que todo fue color de rosa, chicos? Los escucho. Ahí para que comenten conmigo. No, teacher. No, profe. A ver, algunas consecuencias, chicos, de la revolución industrial. Una fue que suplantaron a las personas y que se quedaron muchos sin empleo. La contaminación. Y la contaminación también fue mucho. Muy bien, creo que hay varios, ahí hay más consecuencias. Una lleva a otra, ¿no? A ver, alguien habló ahí de desempleo, muy bien. Otro habló de contaminación, muy bien. ¿Qué más se origina a través de esto, chicos? Los recursos naturales. ¿Perdón, otra vez? Los recursos naturales, profe. Los El recursos mal uso. naturales. Exacto, muy bien. ¿Sí? Y así se fueron dando más. Miren, hay un sinfín, sobre todo de esos dos que ustedes colocaron como la falta de empleo, la explotación de los recursos naturales con lo que es la contaminación. Lo del desempleo desenfrena un sinfín de consecuencias sociales. Por ejemplo, la delincuencia, ¿sí? De una falta de empleo se da ese fenómeno primero del subempleo, ¿verdad? Ya personas capacitadas implementando su trabajo en algo que no les corresponde o por lo cual no se prepararon. Después el desempleo obliga a la búsqueda de la riqueza, ¿no? Aún tomando medidas serias como la delincuencia. Y así, un sinfín de problemas socioeconómicos. Generalicemos en consecuencias demográficas. ¿Sí? Dentro de las consecuencias demográficas, pues la primera, recordemos que las consecuencias, antes de entrar en materia acá, recordemos que las consecuencias no por fuerza, como dirían por ahí, son cosas malas, ¿sí? Las consecuencias pueden ser consecuencias positivas. En este caso, entonces, como consecuencias demográficas, tenemos ese traspaso de la población del campo a la ciudad. De alguna manera debemos de recordar que la concentración de las industrias se dio en las grandes ciudades. ¿Sí? O sea, los grandes poblados, aquellas zonas céntricas, fueron donde se instalaron aquellas fábricas, ¿sí? Aquellas grandes instalaciones que se dedicaban a transformar el recurso natural. Por tanto, la población empezó a emigrar. Y ojo, esto todavía se vive hoy en día. Yo no sé, ustedes han de tener quizá algún conocido, yo tengo conocidos, yo un tiempo estuve trabajando en una aldea y tengo muchos exalumnos de allá que ahora viven aquí en Chimaltenango. Y tengo muchos compañeros de acá que eran de Chimas y que ahora por cuestiones del trabajo viven en la ciudad capital. Y así tengo conocidos que quizá vivían en la ciudad capital, quizá vivían en Siena, quizá vivían en algún centro de comercio, centro industrial aquí en Guatemala, y que así, por tener una mejor rentabilidad, se fueron emigrando y llegaron a Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, como consecuencia demográfica, podemos hablar de ese traspaso, de ese recorrido que hace la población del campo, de una zona urbana, a una zona de mayor comercio, no precisamente de una zona urbana o del campo a la ciudad, no, de una zona limitante en comercio a una zona ampliamente competente para el comercio y la industria. Migraciones internacionales, lo hablábamos hace un momento,
Todavía lo vemos. Miren ustedes, aún estando en pandemia, ¿cómo es que se movilizan grandes masas? Y alguno ahí podrá decir, sí, los hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, guatemaltecos, mexicanos, todos. Lo que pasa es que se han catalogado ahí que son hondureños todos, pero ahí viene de todos ustedes. Y va de todo, ¿sí? Crecimiento sostenido de la población. Punto importante. De alguna manera, al momento de establecerse las industrias en los poblados, pues entonces se da también un crecimiento de esa población. La forma de vida, la manera en la que pasa el día a día la población es distinta a la forma rural donde no está la industria. Grandes diferencias entre los pueblos, lo que mencionábamos, ¿verdad? Sí se logra distinguir una zona urbana de una rural. Y entonces, pues también se empieza a tomar una independencia económica. Sin duda alguna, este cambio de la revolución industrial trajo consigo, como consecuencia, el mercado libre, ¿sí? O el mercado por competencia, aquel régimen liberal, donde o sea, todos somos independientes de vender lo que querramos y comprar lo que querramos. Entonces se da esto, ¿no? Vamos a continuar, ¿sí? Con otra consecuencia. Hablemos de consecuencias económicas, ¿sí? Vamos a colocar todas aquí para que lo que estamos ahí observando pues puedan copiar. Como consecuencias económicas debemos de hacer referencia a la producción en series, ¿verdad? De alguna manera antes, la producción antes de la innovación mecánica, la producción era un tanto única. Había prendas únicas, ¿sí? Suéteres únicos, líneas únicas, ciertos productos únicos. Con la industria, la utilización de las maquinarias y la producción a gran escala, entonces empezaron a producir series, ¿sí? Entonces ya no era un pantalón que era a la medida y a la talla de las personas y era único, sino que empezaron a establecerse series, por ejemplo, con tallas. Entonces ya había tallas grandes, pequeñas, medianas, tallas por número, entonces se da esa producción por serie a gran escala. Desarrollo del capitalismo. Hoy por hoy y con la introducción del curso de economía industrial, tenemos que tener claro que el capitalismo es un modo de producción y que el modo de producción es la forma en la que, bueno, establece la forma en la que los ciudadanos, los miembros de una sociedad se organizan para producir. En el caso del modo de producción capitalista, radica en la producción a gran escala y en la explotación del hombre por el hombre, en donde los dueños de los medios de producción, y ojo acá, porque estoy hablando ya con términos que ustedes conocen por la introducción de este curso, los dueños de los medios de producción, pues explotan la mano de obra del proletariado para alcanzar así una producción a gran escala y un mayor beneficio económico para ellos. Aquí podemos pasar hablando un montón con respecto al capitalismo. Sin embargo, dejo esto acá con que la piedra angular del capitalismo fue la revolución industrial y la implementación de la innovación mecánica en la producción de los bienes. Aparición de las grandes empresas, ¿verdad? Como les decía, desaparecen esos pequeños gremios, desaparecen esos pequeños talleres y aparecen esas empresas, grandes o de una medida considerable. Intercambio desigual. De alguna manera también se dio el intercambio desigual, ¿verdad? Donde de alguna manera el proletariado pues presenta su trabajo y sus horas efectivas de trabajo, su actividad, ¿no? Su fuerza productiva. Y esta es intercambiada por un miserable sueldo que está establecido para hacer al rico más rico y al pobre más pobre. ¿Sí? Entonces, de esta manera, los intercambios empiezan a ser desiguales. Desde la prestación del servicio del trabajo como su contraprestación, como remuneración de sueldos salarios. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguir avanzando acá. Como les dije, esto de forma general. Seguimos hablando de las consecuencias y vamos ahora con las consecuencias sociales.
Vean estas solamente son dos. Con respecto a las consecuencias sociales, hacemos referencia a el surgimiento de una clase social. Hacemos referencia al surgimiento del proletariado. El proletariado que a fin de cuentas viene siendo el mismo grupo de personas que fueron considerados esclavos en un sistema esclavista. El mismo grupo de personas que fueron considerados siervos en un sistema feudal. Y hoy por hoy, con la innovación mecánica, se conocen como trabajadores, como obreros o bien como el proletariado. Y es aquí donde entonces nace la cuestión social. La cuestión social hace referencia a ese paradigma o bien a esa relación que hay entre el proletariado, los trabajadores y la clase dominante, la burguesía, los capitalistas o bien los dueños de los medios de producción. Se establecen entonces esas relaciones sociales de producción. Vamos a continuar aquí, ya que eran solamente dos, estaba algo sencillo. Vamos a continuar con lo siguiente, siempre como consecuencias. Hablemos de las ambientales, que si ustedes se percatan en la primera parte donde todos opinamos, alguien habló del medio ambiente, ¿sí? De los recursos naturales. Pues entonces, como consecuencia, también se deterioró el medio ambiente y una degradación del paisaje, ¿sí? Esto lo podemos ver. Yo sé que aquí hay gente de Zacatepeques, hay gente de Chimaltenango, hay gente de la ciudad capital, tal vez hay alguien más de otro departamento, ¿sí? Pero dentro de la zona central y metropolitana pudiéramos observar esto. Yo no sé si ustedes se recordarán antes cómo se miraba el camino, por ejemplo, en la ruta interamericana, de aquí a la ciudad capital. Entonces, esas eran montañas, ustedes, eran montañas vírgenes, no había una introducción del hombre por ahí a explorar o mucho menos a talar árboles. A mí me impresionó mucho un cambio radical que hubo en el paisaje, en el área de Zacatepeques, ahí en Zumpango. Yo no sé si ustedes se recuerdan o han pasado por ahí cuando uno llega a Zumpango, antes hay una bajada y hay ahora una gasolinera Don Arturo, si no estoy mal. Pero antes de esa vuelta, ¿verdad? Sí, ahí por Zumpango. Antes de esa vuelta, uno como va en bajada, mira hacia abajo y miraba bosque. Hoy por hoy se llega a ver ahí, si no estoy mal, Santo Domingo. ¿Sí? Se llega a observar allá a lo lejos Santo Domingo. Eso antes no se miraba. ¿Sí? Se pueden dar cuenta también, por ejemplo, más adelante, cómo es que Santa María ya casi se une ¿cómo se llama esta cuestión aquí después de Santiago? A ver si me recuerdan ustedes. Se me olvidó el nombre. Pero ya se unen los poblados. Y esto es puramente consecuencia de la misma migración. Es consecuencia de la misma concentración o el traspaso de la población a las grandes ciudades. Entonces, por una u otra forma, tanto por la población y crecimiento como por el deterioro o bien la extracción del recurso natural como los bosques, los árboles, se da un deterioro del medio ambiente y una explotación irracional de la tierra. Por eso es que en el curso de Economía Industrial iniciamos con la visualización de un video para que ustedes vean precisamente qué es lo que pasa con esta explotación irracional. ¿Sí? Por ahí algunos los están dibujando. Ahí le encargo que nos borre esos dibujos, por favor. Pues entonces se da esa explotación irracional, o sea, algo ilógico. Más adelante vamos a hablar de una segunda unidad. El problema, vamos a hablar del índice de desarrollo humano y del desarrollo sostenible, ¿sí? Ya en una segunda unidad. Pero bueno, vamos a continuar con la clase. Me quedan de esta sesión unos cuantos segundos. Entonces, coloquemos como título, por favor, transformaciones. Les voy a explicar a todos que se vuelvan a conectar, ¿sí? En cuanto termine esta sesión. Venimos a trabajar con ustedes precisamente los últimos 10 minutitos. Entonces, les voy a explicar, se vuelvan a conectar. Como transformaciones, ¿sí? ¿Puede volver a la otra diapositiva, por favor? Por supuesto. Yo creo que entonces no doy transformaciones, nos quedamos aquí, ¿sí? Ahí no hay ningún problema.
se vuelven a conectar por ¿sí? Si me llego a cortar ahorita. Me avanzan en cuanto Ahí sabe, profe, podamos. gracias. Muy bien, gracias. Hablábamos de transformaciones, ¿verdad? Y entonces como transformaciones, pues platicamos